Bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en unos fragmentos de audio de Valle Salvaje, creo que es el episodio 290. Eso es. Por lo que parece, estamos ante una serie dramática, quizá una telenovela de época, ¿verdad? Cargada de tensión, de intriga. Mucha intriga, sí. Nuestra tarea aquí, es intentar desentrañar esas relaciones tan complejas, ¿no? Los secretos, las acusaciones graves. Y esas dinámicas de poder que se intuyen por debajo. Es que estos fragmentos nos llevan directos a un mundo con una jerarquía social muy, muy férrea. Muy marcada, sí. Oímos hablar de duques, el de Valle Salvaje, de familias nobles como los Galvez de Aguirre, luego están los criados, claro, y la Santa Hermandad, que sería como la ley de la época. Efectivamente. Y el ambiente, es denso. Casi se puede cortar. Hay una acusación de robo contra una mujer, Luisa. Matrimonios concertados que generan mucho conflicto. Pasados que vuelven como fantasmas. Sí, para atormentar a los personajes. Mucha agitación en este Valle Salvaje. Vamos a intentar poner un poco de orden en todo esto. Ese ambiente que describes, esa tensión, es que es palpable desde el primer momento, la verdad. Y lo interesante es cómo esa estructura social tan rígida, casi asfixiante, choca constantemente con las vidas, con los deseos de los personajes. Claro. Cada palabra parece tener un peso enorme, ¿no? Cada acción, desencadena consecuencias. Y los secretos son casi una moneda de cambio. Una muy peligrosa, además. Empecemos, si te parece, por el caso que parece central al principio. Luisa San Juan. La acusan de robar una talla, un objeto de valor. Y está detenida. Exacto. Hay un personaje, Francisco, que la sitúa cerca de donde ocurrió. Oímos que alguien dice: hace unos días me encuentro a Luisa merodeando por Palacio, cuando tiene la entrada prohibida. Francisco también la vio. Eso, claro, la coloca en una posición muy delicada. Y aquí es donde esa jerarquía social que mencionabas antes entra en juego de forma, brutal. Luisa es una criada. Sí. Aunque se dice que es la futura prometida de un Gálvez de Aguirre, que en teoría debería darle cierto respaldo, no. Claro, algo de protección. Pues en la práctica su estatus de sirvienta pesa muchísimo más. El capitán de la Santa Hermandad lo deja, meridianamente claro cuando intentan interceder por ella. ¿Qué dice exactamente? Su respuesta es tajante. La detenida no tiene derecho a visitas. Tendré que recordarles que no deja de ser una criada que está acusada de ladrona. ¡Qué desprecio! Hay un desprecio evidente, sí. No solo hacia ella, sino a la idea de que alguien de su clase merezca consideración, o el beneficio de la duda siquiera. A pesar de este muro, parece que se está montando una defensa. La clave es el testimonio de Adriana. Adriana. Que afirma saber el verdadero motivo por el cual Luisa vino a la Casa Grande en la noche que dicen que robó la talla. Ajá. Quiere declarar que Luisa fue a verla porque se encontraba mal. Por el embarazo, la preñez, dice, y que le llevaba unas hierbas. Vale, una coartada. Los hermanos Galvez de Aguirre, Rafael y Alejo, pues no se rinden. Planean volver a hablar con el capitán. Incluso parece que consiguen una promesa del duque. Del duque, vaya. Sí. Se ha comprometido a mediar y a que ese capitán acceda a escucharme. Parecía que había una rendija de esperanza ahí, ¿no? Parecía, sí. Pero la narrativa da un giro de 180 grados. Muy propio de estas tramas, ¿verdad? Totalmente. Justo cuando parece que la defensa podría tener una oportunidad, llega el capitán con una noticia que lo cambia todo. Escucha. Luisa San Juan ha confesado ser la culpable del robo de la talla. No me digas. ¿Ha confesado? Ha confesado. Es un golpe de efecto tremendo. Y la pregunta inevitable es, ¿por qué? ¿Por qué confiesa? Claro. Es una confesión real. ¿La han presionado? ¿O hay algo más oscuro detrás? Esto, además, resuena de forma muy inquietante con una conversación que habíamos oído antes, entre dos hombres poderosos. ¿Qué conversación? Donde uno aseguraba que el destino de Luisa estaba sellado. Y que todas las pruebas están en su contra porque, y esta es la frase clave, así lo dispuse. Así lo dispuse. Qué fuerte. Suena a una trampa perfectamente orquestada, la verdad. Y la confesión podría ser la pieza final. Es casi un manual de cómo se puede manipular la justicia. Escalofriante. La verdad es que sí. La idea de que alguien pueda disponer así del destino de otra persona. Y esta sensación de que nada es lo que parece, de que hay fuerzas moviendo hilos en la sombra, nos lleva directos al corazón de Valle Salvaje.
esa red de secretos, mentiras, manipulaciones, que parecen volver a casi todos. A casi todo, sí. Por ejemplo, tenemos a Amadeo y Eva. Descubrimos que llegaron a Valle Salvaje ocultando su relación real, mintiendo sobre su estado civil, Ujú. simplemente para conseguir trabajo y, bueno, sobrevivir. Doña Isabel, que fue quien les dio empleo, se siente, lo dice ella misma, engañada y traicionada. Normal, claro. Amadeo intenta defenderse apelando a la pura necesidad. Solo queríamos sobrevivir. Es la mentira por desesperación. Una mentira de supervivencia. Pero aquí la trama se complica de una forma fascinante. Porque Isabel, lejos de quedarse en su pedestal de moralidad, confiesa que ella también carga con un fardo pesado de engaños. ¿Así? Le dice a Amadeo, yo también he mentido, y más veces de las que me gustaría admitir. Y sus mentiras no son ninguna tontería, ¿eh? ¿A qué te refieres? Parecen conectadas a una traición antigua, a la muerte trágica de su hermano. Oímos una voz que se lo recuerda además dolorosamente. Has olvidado que por culpa de aquello tu hermano se colgó de una viga. Madre mía. Y a un oscuro deseo de venganza contra la familia de un tal Evaristo. Ojo por ojo, Isabel. Es el momento de que esos niños paguen por los pecados de su padre. Venganza. Es una revelación que la muestra, profundamente atormentada. Es muy revelador contrastar estas dos situaciones, ¿verdad? La mentira de Amadeo y Eva es pragmática, pura supervivencia en un mundo hostil. Él mismo lo describe, ¿no? Vagando por los caminos, durmiendo donde podían. Sí, lo cuenta con mucha crudeza. Pero las mentiras y los secretos de Isabel y de otros en Valle Salvaje parecen tener raíces mucho más profundas. Y oscuras. Ansias de poder, control, esa venganza que consume. Es verdad. Isabel juzga a Amadeo y a Eva con dureza, pero ella misma está atrapada en un dilema moral mucho mayor, luchando contra ese impulso de revancha que sabe que es destructivo. Incluso le confiesa a Amadeo su propia culpa, ¿no? Sí, Le dice, no podría hacerlo, Amadeo. Ni siquiera con mi confesor he sido capaz de irla la verdad, y si usted la supiera no seguiría mirándome a la cara. uff, Esto plantea una pregunta interesante sobre la moralidad en este entorno. ¿Es un lujo que solo algunos pueden permitirse? ¿O es relativa según la posición social, la desesperación? es una buena pregunta. Y hablando de manipulaciones y secretos con raíces oscuras, hay otra conversación que es absolutamente clave. ¿Cuál? Se da entre un hombre, que todo apunta a que es Dámaso Espinosa, el marido de Victoria, que daban por muerto, Ajá, ¿el retornado? y una figura de autoridad, probablemente el duque o alguien muy cercano a él. Descubrimos que han conspirado juntos, ¿Para qué? para quitar de en medio a Luisa, específicamente para alejarla de uno de los Galvez de Aguirre, usando algo turbio del pasado de ella. O sea que lo de Luisa no fue casualidad. Para nada. Dámaso confirma que ha cumplido su parte del trato, incriminándola, ha cobrado por ello incluso más de lo acordado. Vaya. Pero la orden es clara y amenazante. Tiene que irse de Valle Salvaje ya, inmediatamente, y no volver nunca más. Le amenazan. La advertencia es brutal. Si una vez ya di con usted, no duden que volveré a hacerlo, por mucho que se esconda. Madre mía, esta conversación es un ejemplo descarnado de cómo funciona el poder en Valle Salvaje. La vida de Luisa es una pieza en un tablero ajeno. Totalmente. Se manipulan pruebas, se fabrica una confesión, se sella su destino, todo para controlar una relación que incomoda a la élite. Es terrible. Como dice el propio conspirador con una frialdad que asusta. Poco importa lo que diga o deje de decir esa desdichada, su destino está sellado. Sellado. Esa palabra otra vez. Refuerza esa idea terrible de que la verdad, la inocencia, la justicia son conceptos irrelevantes cuando interfieren con los intereses de los que mandan. Es un juego de poder implacable. Y conecta directamente con la confesión de Luisa, claro. Fue este el resultado final que buscaba la conspiración. Todo encaja de forma siniestra. Y los secretos, claro, siguen aflorando y complicando las relaciones. Victoria, la esposa del duque José Luis, Sí, resulta que sabía del regreso de su marido Dámaso y lo ocultó. lo ocultó. Cuando José Luis lo descubre, su furia es evidente. La confianza entre ellos se quiebra por completo. Me imagino. Él la confronta directamente. ¿Desde cuándo sabías que Dámaso estaba en Valle Salvaje? Y le lanza una advertencia. No te recomiendo que vuelvas a mentirme.
Tensión máxima. Victoria, desesperada, le suplica que intervenga para librárselo de Dámaso. Haz lo que tengas que hacer para que Dámaso abandone Valle Salvaje para siempre. ¿Le pide ayuda? Pero la respuesta de José Luis es gélida. No solo se niega a ayudarla, sino que la abandona a su suerte. Y la amenaza. También la amenaza. Sí, le dice, este problema es exclusivamente tuyo. Si no, seré yo quien te hunda. ¡Qué barbaridad! ¿La deja sola ante el peligro? Es una ruptura total. La deja atrapada. Y mientras tanto, Dámaso no se queda quieto, ¿eh? Lo vemos jugando su propio juego. ¿Qué hace? Conversando animadamente en público con Irene y don Hernando, recordando antiguos negocios, incluso mencionando con una falsa inocencia su propio nombre, como si fuera el de un conocido lejano. ¿En serio? Dice algo como, ¿cómo se llamaba? ¡Ay! ¿Cuál era su nombre? Dámaso Espinosa. Increíble. Provocando. Todo esto, por supuesto, aterra a Victoria, que ve cómo su mundo se desmorona. Lo que presenciamos aquí es la desintegración de un matrimonio por el peso de las mentiras. Mentiras acumuladas. La reaparición de Dámaso actúa como un catalizador, ¿no? Sí, lo saca todo a la luz. Y desata una lucha de poder peligrosísima entre Victoria y José Luis. El pasado literalmente vuelve para destruir el presente. La tensión es máxima. Y Victoria se encuentra en una posición, bueno, increíblemente vulnerable. Atrapada entre dos fuegos. Atrapada entre la amenaza de su actual marido y la presencia inquietante del que creía muerto. Es interesante comparar su secreto con el de Amadeo y Eva. ¿En qué sentido? Ambos nacen de una necesidad, ¿no? La de Victoria por mantener su posición, la de ellos por sobrevivir. Pero las consecuencias y los riesgos son de una escala completamente diferente. Ya veo. Esta falta de control sobre el propio destino, esta sensación opresiva de estar atrapada, sea por las circunstancias o por las maquinaciones de otros. Se refleja de forma igualmente brutal en otra de las tramas centrales que revelan estos fragmentos, el matrimonio concertado. Ah, sí, el compromiso forzado. Exacto. Entre Irene, que es hija del marqués, y Leonardo, que parece tener conexión familiar con el duque. Sí. Sus padres, el duque y el marqués, hablan abiertamente de la falta de entusiasmo de los jóvenes. Pero para ellos, eso es irrelevante. El duque lo sentencia. El compromiso es firme. No hay discusión posible. Lo que ellos sientan da igual. Y la conversación va incluso más allá. Revela hasta qué punto están dispuestos a forzar la situación. ¿Qué dicen? El duque le da carta blanca al marqués para obligar a la pareja a casarse durante un próximo viaje a Burgos. Le dice explícitamente: usted puede manejar la situación como mejor le parezca, como si, por ejemplo, de camino a Burgos, usted decide casarlos. ¿Casarlos por la fuerza en el camino? Y para añadir más tensión dramática, Irene escucha esta conversación a escondidas. Madre mía. ¡Qué horror para ella! Imagina el terror, oír a tu propio padre aprobar que te casen así, por la fuerza. Es un retrato demoledor de la falta de autonomía personal en esa época y en ese estrato social. Terrible. Afecta principalmente a las mujeres como Irene, claro, cuyos deseos no cuentan nada. Pero también a hombres jóvenes como Leonardo. También, sí, sus sentimientos, cualquier atisbo de voluntad propia, aplastados por las necesidades de las alianzas familiares, el estatus. El matrimonio se presenta como lo que es en ese contexto: una transacción, un negocio frío. Nada que ver con el afecto. Completamente ajeno a cualquier idea de afecto o elección personal. Y esto choca frontalmente con las emociones reales que sí existen, como la relación compleja y dolorosa que parece unir a Leonardo con otra mujer, Bárbara. Bárbara. Su situación es desgarradora, la verdad. Parece atrapada en una relación con Leonardo que le causa un sufrimiento profundo. Sí, se nota mucho dolor ahí. En un momento dado, le pide espacio, tiempo para curarse. Le dice: necesito dejar de sentirme ligada a usted. Necesito tiempo para sanar. Quiere alejarse. Pero más adelante la vemos tan abrumada, tan desesperada, que llega a sugerir algo terrible. ¿El qué? Le dice a Leonardo que quizá la única salida para todos sea precisamente que él se case a la fuerza con Irene. Que se case con Irene como solución. Sí.
Dice, puede que sea la única manera de que empecemos a dejar de sufrir. Es una declaración que revela una angustia extrema. ¿Qué nivel de desesperación? Leonardo, por su parte, está comprensiblemente aterrado ante la perspectiva del viaje y la boda forzada. Dice, tengo miedo a que mi padre esté decidido a que en esta ocasión ya no haya escapatoria. Claro, el miedo a lo inevitable. El estado emocional de Bárbara es un claro indicador del nivel de desesperación que se respira en Valle Salvaje. Sí, es un buen termómetro. Se siente tan atrapada, tan sin salida, que llega a contemplar una boda forzada, algo intrínsecamente horrible, como una posible, aunque trágica, solución al dolor generalizado. Es tremendo pensarlo. Esto subraya esa sensación omnipresente de falta de opciones, de destinos que parecen escritos en piedra, contra los que es casi imposible luchar. Los personajes se debaten contra corrientes muy poderosas que amenazan con arrastrarlos. Hacia finales que no desean. Exacto. Bien, hemos recorrido un paisaje emocional, intenso, lleno de recovecos. Si recapitulamos los puntos clave de esta exploración, tenemos la impactante confesión de Luisa. Que huele a chabusquina. Huele a coacción, a manipulación desde arriba, dejando su futuro pendiente de un hilo. Hemos visto la red de mentiras de Amadeo Lleva, nacida de la necesidad, Sí. en contraste con la culpa y los oscuros secretos de venganza que carcomen a doña Isabel. Una Isabel muy compleja. Hemos descubierto la conspiración fría, calculada, contra Luisa, orquestada por poderosos para controlar relaciones inconvenientes. El poder moviendo hilos. Somos testigos de la tensión explosiva, las amenazas en el triángulo Victoria-José Luis Dámaso. Un triángulo muy peligroso. Y finalmente hemos sentido el peso del matrimonio forzado que se cierne sobre Irene y Leonardo, aplastando sus voluntades y las de personas cercanas como Bárbara. Entonces, ¿qué panorama general nos dibujan estos fragmentos de Valle Salvaje? Pues nos dibujan un microcosmos social. Opresivo. Un mundo donde la verdad es maleable, ¿no? Una herramienta más en manos del poder. Muy flexible, sí. La lealtad es un bien extremadamente escaso y frágil. Los poderosos, ya sea por mantener su control, ejecutar venganzas personales o simple conveniencia, no dudan en manipular vidas y acontecimientos. Sin escrúpulos. Las líneas entre víctima y verdugo se vuelven borrosas. Personajes como Isabel, con su deseo de venganza, o incluso Victoria, atrapada en sus mentiras, parecen transitar por ambos roles. Depende del momento, de la perspectiva. Es verdad. Todo esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué significa realmente la justicia en un lugar como Valle Salvaje? ¿Es algo más que la simple voluntad de los que tienen el poder? ¿Existe siquiera como concepto abstracto, más allá de sus intereses? Es una pregunta inquietante. Y para dejar una última idea resonando, una reflexión que emerge de todo este análisis. A ver. Teniendo en cuenta la manipulación generalizada que hemos visto, las asfixiantes presiones sociales y la presencia de estas fuerzas tan poderosas, el duque, el marqués, el intrigante Dámaso, incluso la atormentada Isabel, que mueven los hilos, ¿tiene algún personaje en Valle Salvaje la posibilidad real de liberarse del camino que parece trazado para él o ella? ¿O por el contrario, están sus destinos como parece ser el de Luisa ahora mismo, con esa confesión, Arrancada, sí. irrevocablemente sellados de antemano por fuerzas que escapan totalmente a su control?